Muy buenas noches, amigos de todo el país. Hola, Miriam. Bro, ¿cómo estás? Muy bien. Muchos sí creo que preparados para vivir mañana en horario continuo su trabajo. Hasta las 4 de la tarde, ¿sí? 4 y media. Sí, 4 y media, más ¿no? o menos. Y después ya, obviamente, planes para celebrar o conmemorar, no celebrar, conmemorar el Jueves Santo. La visita a las iglesias, Sí. que mañana es parte del calendario católico y que mucha gente aprovecha de realizar las 7 visitas, otros Sí. dicen 12. 14. La gente lo hace dependiendo de las posibilidades y de las distancias aquí en la ciudad de La Paz. Y los niños van por las manzanas dulces. Sí, ¿verdad? Las caramelizadas. ¿Te acuerdas? Sí, yo comí. Uvas Nosotros también hacen. Exactamente. O sea, pasar un momento para ir en familia. Así es, para disfrutar, para reflexionar, muchos para orar, para Ojalá. pedir, para agradecer. En fin, Semana Santa. Creo que tenemos mucho que agradecer. En medio de todo, siempre hay que estar agradecido. Agradecer por las bendiciones y las que vendrán. Arrancamos de esta manera aquí en vivo, ¿te Claro parece? que sí. Repasamos los temas principales en la agenda de nuestro territorio nacional. Hoy Bolivia habla del gobierno garantiza elecciones. La Asamblea no ha considerado el crédito. Ojo con el presupuesto que lo viene también solicitando el Tribunal Supremo Electoral. Hoy Bolivia habla de media jornada de jueves, se lo habíamos adelantado. Confirman el feriado del viernes y media jornada laboral para mañana jueves y que las personas puedan visitar las iglesias. Hoy Bolivia habla de Juan José Zúñiga decide hablar. Lo hizo con un medio argentino desde la cárcel de Labra. Asegura que no hubo intento de golpe. Hablamos de este tema enseguida. Hoy Bolivia habla de quiere acercar a Tuto y Samuel. Amparo Vallivian no será candidata. Ha bajado la precandidatura y ha manifestado que lo que ella quiere conseguir es nuevamente la unidad en el bloque. Hoy Bolivia habla de acusado por asesinato. Encarcelan al joven que habría sido el protagonista de un hecho de sangre. Hoy Bolivia habla de. Hoy Bolivia habla de. Le tenemos una consulta en redes sociales. Ojo que este tema será abordado hoy y con especialistas aquí en vivo. ¿Para qué usa principalmente el Internet? Diversión con un like, así va a votar usted. Educación con un me encanta. Información con el emoji de asombro. La gente ya está votando desde muy temprano y le muestro cómo están. Por diversión un 29%, un 5% dice por educación y un 66% dice información. La gente se informa a través de la Internet. Es lo que manifiestan en nuestras redes sociales. Tema del que hablamos hoy. Y atentos con lo que viene a continuación. Lamentablemente, hay un verdugo que está suelto, encarcelando a todos, persiguiendo a todos, correteando a ciudadanos, involucrando en diferentes delitos a quienes se constituyen en un estorbo o un obstáculo. Sin antes concluir mi sentencia, ella me ha condenado a 30 años de prisión, a un comandante de ejército, a un militar de honor, a un militar que ha servido a su patria durante 34 años de servicio, 35 años de servicio. No tiene el mínimo de respeto por el uniforme de la patria. No tiene el mínimo de respeto por un soldado que lleva los emblemas de esa querida patria. Hay un grupo de inteligencia en el nivel de gobierno que está al mando de un señor, al mando del señor Hugo Moldis y el señor Fernando Rodríguez. Y ahí es donde se planifican las acciones más asquerosas en contra de los bolivianos. Y una vez me comentó el señor Fernando que ese grupo tenía 2 misiones. Uno, proporcionar información que amenace la estabilidad del gobierno y que ese grupo de inteligencia también estaba en condiciones de realizar operaciones especiales de inteligencia como ejecuciones. Y que en ese grupo habían algunos extranjeros. La dirección de este grupo trabajaba en el piso 7 del edificio que se encuentra frente a la Alianza Francesa. Es un edificio del gobierno. Saliendo del ascensor, a mano izquierda. Ahí es donde se planifican, se analizan y seguramente los tentáculos están ocultos por diferentes lugares del país. Fíjate, Tomás, hay un señor que se corre cárcel por cárcel
y les obliga a todos los militares a que se declaren culpables. A mí también han venido a pedirme que me declare culpable. Y los otros militares, cuando no se declaran, los amenazan con hacer daño a sus familias. El licenciado Aguilar lo ha manifestado de manera escrita, de manera formal, que como no se ha declarado culpable, su familia está siendo amenazada. Y los obligan a todos los militares, en mi caso, a que me incriminen, hagan declaraciones en contra mía y de mi familia. Es simplemente un extracto de esta entrevista que concedió a Data Urgente de Sebastián Salgado en el vecino país de Argentina, Juan José Zúñiga. En parte de las declaraciones asegura no conocer a nadie de este supuesto gabinete civil del que se menciona en el documental y mencionan también las autoridades. Pero han habido repercusiones y de manera inmediata. Vamos a escuchar a continuación lo que menciona la viceministra de Comunicación y el ministro de Justicia al respecto. Hay una investigación en curso que no arranca hace una semana, hace unos días, sino es una investigación que se viene llevando adelante hace más de 10 meses y es el Ministerio Público que tiene que llevar adelante las investigaciones. Nosotros no vamos a referirnos más sobre el tema, está en esa etapa, lo que no queremos es que se politice, pero ustedes saben que en cualquier instancia, en cualquier país que se registre y se presente un suceso, evidentemente tiene que esclarecerse. El pueblo boliviano tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido precisamente en esta azonada que se ha tenido. Es evidente la intención de desestabilizar el gobierno, generar dudas, sembrar sombras sobre el video documental que se presentó, que no es una prueba, no es un documento que no sea parte del cuaderno de investigaciones. Son elementos que han salido del cuaderno de investigaciones que han hecho un video documental en la lógica de que el pueblo merece conocer la verdad. Sin embargo, al parecer hay una intencionalidad política, se están uniendo actores de la derecha con actores del levismo para empezar a tratar de posicionar una idea. Toda persona que es convocada a declarar en la calidad que sea, en este caso de testigos, tiene la obligación de comparecer. Y al momento que comparezca, pues dirá si tuvo o no tuvo una participación, pero lo cierto también es que parte de los documentos, elementos que se han acumulado durante esta compleja investigación, están nomás pues WhatsApp, están documentos que generaban una posible designación de un gabinete. Se aclararán seguramente en su declaración testifical y sin duda el Ministerio Público tomará la decisión que corresponde. Bueno, ahí están parte de las reacciones, pero ¿qué más dijo Juan José Zúñiga, este medio argentino? Le voy a mostrar la siguiente información, son extractos y algunas partes de lo mencionado. Lo que dijo Zúñiga, él decía, el presidente que esta semana que se viene era una semana crítica, decía. Si logro pasar esta semana, terminaré mi mandato, mi gestión. Se venían cierre de fronteras, bloqueos de caminos y marcha. Yo también coincidía con ese análisis de la situación. Era la semana crítica, dice. ¿Qué más? Y en medio de la conversación me dice, trae los blindados, trae los tanques, pero me dice a las 24:00 empiezan los bloqueos de caminos, principalmente en el altiplano. Tienes que apurarte y tienes que tener cuidado porque sería una vergüenza que algún blindado quede atrapado en un punto de bloqueo. ¿Qué más dijo Juan José Zúñiga en esta declaración? Si yo hubiera querido hacer un golpe, no hubiera ido a las 15, a las 3 de la tarde. Hubiera ido en la madrugada y aún así, solo tenía 15 tanquetas. He visto que ellos querían generar un enfrentamiento con la policía, con los movimientos sociales para subir la popularidad y victimizarse. La fuente, como le decíamos, la entrevista concedida por Zúñiga a Data Urgente Argentina. Me apena que usen mi caso para perseguir a gente totalmente inocente. Han mostrado un gabinete ministerial que nunca he conocido. Al único que lo conocía de ese gabinete que he visto es al señor Jorge Balda, pero por las redes sociales. ¿Qué dicen las autoridades de nuestro país? Ya conectado con nosotros, Johnny Aguilera, el general Johnny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía. Buenas noches, bienvenido. General, adelante, le escucho, por favor. Permítame unos segundos, vamos a corregir el audio para poder escuchar y poder tener el detalle de las declaraciones o la postura que tiene el gobierno luego de estas declaraciones de Juan José Zúñiga. ¿Ya lo tenemos? Sí, por favor, viceministro. No puedo escucharle. Tal vez sean sus audífonos, viceministro. Si podemos cambiar el método de micrófono y enseguida yo le escucho. Mientras tanto, vamos a recordar algunas de las imágenes. ¿Se acuerda? A partir del mediodía se generaba un movimiento así, diferente, en Plaza Murillo, en kilómetro cero, con la llegada de tanques, con el cierre de los ingresos principales
el 26 de junio del 2024. Juan José Zúñiga ha dado algunas declaraciones, manifestando, por ejemplo, que si él hubiera querido realizar un golpe, no lo hubiera hecho a las 3 de la tarde y que además no conoce a ese gabinete civil que se habría mencionado. Viceministro, ahora sí le escucho, por favor, y quisiera su postura. Bien, buenas noches. Efectivamente, yo estoy convencido a partir de mi participación directa en el resumen de los hechos y elementos clave que el 26 de junio, tropas lideradas por el general Juan José Zúñiga Macías, junto a comandantes generales de las Fuerzas Aérea y Naval, han intentado, a través de tanquetas y personal armado, desestabilizar el gobierno legalmente establecido. Definitivamente nosotros tenemos el sustento que surge de las propias declaraciones públicas vertidas por el general Zúñiga, en las cuales él anuncia un nuevo gabinete. Un otro elemento que desmitifica esta versión es que se establece a partir de un diálogo después de que está saliendo el general Zúñiga, y una desobediencia directa del presidente en relación al retiro que se tendría que efectuar de la tropa de allí. Testimonios de militares subordinados, los cuales confirman que han recibido instrucciones para participar en una operación que inicialmente fue disfrazada como un acto de carácter ceremonial. Pero ¿cuál es el sustento material? Videos, fotografías, partes militares y registros de inteligencia. El más fundamental, el más importante, el propio teléfono del general Juan José Zúñiga. Yo lo escucho ahora hablar al señor general Juan José Zúñiga y él expresa que, como lo ha hecho Hugo Chávez en algún momento, que el único culpable es él y que los demás cumplieron órdenes. Pero, como sabemos, los delitos en los cuales el señor general Juan José Zúñiga se encuentra procesado están vinculados a resoluciones contrarias a la Constitución, al terrorismo, al alzamiento armado, al incumplimiento de deberes y a organización criminal. ¿Por qué? Porque se ha empleado la fuerza militar contra el orden democrático. Ha habido una planificación que ha partido aún mucho tiempo antes de esa reunión a la que él alega que se ha efectuado el 23 de junio en el Coliseo La Salle, donde habría jugado básquet. Y digo esto porque en el propio dispositivo celular de esta persona se encuentran conversaciones en las cuales se cita a su propia casa y en las que deben entrar con un short, desposeídos de toda ropa y evitando ser grabados. ¿Quiénes participan en esta reunión? Sí. En la casa del general Zúñiga participan los comandantes de los Colorados, de la PM y de quienes estaban al mando de la tropa y equipos militares que han permitido, a través de la violencia armada y psicológica que se ha engendrado contra la población, precisamente este intentón. ¿Quiénes han comandado esto? Bueno, fundamentalmente el general José Zúñiga, los comandantes subordinados a sus órdenes y oficiales de inteligencia de la compañía 297. ¿Qué es lo fuerte de esta compañía? Que los hombres que conformaban esta compañía se han acogido a un procedimiento abreviado mediante el cual han relatado en Cámara Gesell, como lo ha hecho el propio general Juan José Zúñiga, acerca de la participación que habían tenido en este hecho. Desde luego que hoy, desde mi condición de criminólogo, puedo comprender cuáles habrían sido las motivaciones vinculadas a ese hecho. Y el general hace unas referencias tanto a Radio Fides como al medio de comunicación argentino, expresando una frustración internacional, una frustración de carácter institucional. Él cita un presunto desprecio a las Fuerzas Armadas. Esa es una motivación que luego se traduce en una ambición de poder e influencia política. Pues en el momento de haber leído los mensajes con los cuales compartía en el momento que se desarrolla este hecho delictivo, había una ambición de poder e influencia política. Y hago esta afirmación, pues se han revelado importantes datos que forman parte del cuaderno de investigaciones, en los cuales se establece ya la existencia inclusive de un mando político civil que iba a sustentar al señor general Juan José Zúñiga. Conversaciones que se encuentran en el dispositivo celular de Juan José Zúñiga de voz, en los cuales se habla de la conformación de por lo menos 300 hombres, los cuales iban a actuar de manera inmediata. Claro, ahora entendemos el por qué se niega esa participación. Sí.
Se niega esta participación desde mi perspectiva, una vez más profesional, por evadir la responsabilidad penal frente a las evidentes pruebas, una de las cuales es su propio testimonio que ha sido exhibido por el ministro de Gobierno, en los cuales el general Juan José Zúñiga afirma haber actuado de manera ilegal. Desde luego que cuando se ha producido el cambio de su defensa, puedo entender que esto se debe a una estrategia defensiva que es común en procesos de delitos de Estado, donde el silencio o la negación buscan debilitar la imputación mientras se gana tiempo político, entiéndase de elecciones o judicial. Y sí, viceministro, enseguida quiero consultarle cuál cree usted que es el fin de este movimiento, de estas declaraciones que ha vertido Juan José Zúñiga. Enseguida se lo consulto, pero por favor, Tufiare también está con nosotros desde Santa Cruz. Tufi, buenas noches, si tiene preguntas. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, general. El general Zúñiga ha aludido directamente a su persona y particularmente la defensa. El general Zúñiga cree que usted ha estado ofreciendo juicios abreviados a algunos de los sindicados para que se inculpen. ¿Qué piensa usted en relación a esa afirmación? ¿Me repite la pregunta? ¿Por qué se ofrece un juicio abreviado? ¿Es la pregunta? Sí. No, el general Zúñiga ha hablado de la existencia de un verdugo, así lo ha calificado, y la abogada lo identifica a usted por palabras de Zúñiga, como que estaría ofreciendo, dice, en algunas cárceles del país a los que están ahí detenidos, juicios abreviados para que se sentencien y consigan una sentencia más leve. ¿Qué piensa al respecto? Es una salida alternativa legal prevista en la ley. ¿Qué ley? La ley 1970, en el artículo 373, donde se evita un juicio prolongado, que es oral, en cambio de que el imputado acepte la responsabilidad de sus hechos. ¿Qué es lo que le logra beneficiar al imputado? En principio, una reducción de la pena. Pero claro, para eso tiene que aceptar su culpabilidad. Pero no solamente así, sino que el imputado lo debe admitir de manera expresa y voluntaria. El juez, como lo ha hecho ya, debe verificar que no haya coacción y que se cumplan todos los requisitos, además de que el Ministerio Público debe estar de acuerdo. ¿Por qué se ha ofrecido en este caso? Porque la evidencia es abrumadora. Esos hechos que usted está mostrándome ahora mismo son hechos materiales, tangibles, vistos por toda la comunidad nacional e internacional. La Fiscalía, la Policía, ha reunido una gran cantidad de pruebas directas e indirectas. ¿Cuáles son? Videos, declaraciones de testigos, registros oficiales, comunicaciones ofrecidas por Zúñiga, desplazamientos, informes logísticos. Ante esto, los imputados que han sido sindicados en un primer momento por el señor general Juan José Zúñiga han aceptado un juicio abreviado con la cual consiguen una reducción de su condena, evitan exponerse públicamente ante el juicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que el señor general Zúñiga alega? Primero, él dice que se ha cumplido una orden. Yo soy uniformado y la propia Constitución establece que una orden mal dada, así la llamamos, pero la Constitución dice que no se puede alegar una orden contraria a la ley como un descargo. Por tanto, el Ministerio Público, al aceptar este juicio abreviado, es una estrategia procesal mediante la cual no solamente Bolivia, sino a nivel mundial, se aísla a los principales autores materiales o intelectuales. Entonces, si un subordinado ha aceptado este juicio abreviado, está reconociendo su participación y está develando estos hechos que usted claramente ha mostrado, Tufi, mediante la televisión. Ahora bien, general, permítame sobre el tema. General, permítame sobre el tema. ¿A quiénes le han ofrecido someterse a un juicio abreviado? Porque hay 4 sentenciados hasta ahora, ¿no? De todos los acusados, ¿a quiénes? Y le pregunto si también le han ofrecido al general Zúñiga. El general Zúñiga habló conmigo y él quería una pena mínima de 5 años, creo que me dijo.
Entonces, el general Zúñiga evidentemente conversó conmigo y yo le informé que había hablado con otras personas. Yo he hablado con entre 4 o 5 personas. De esas 5 personas, 2 se han acogido al proceso abreviado, mientras que otras han presentado su solicitud ante la entidad pertinente. Ahora bien, desde el punto de perspectiva de la política criminal, un juicio abreviado representa una herramienta para lograr una sentencia firme, para romper pactos de silencio e identificar a los autores. De hecho, el general Zúñiga, que por lo que dijo recientemente su nueva representante, ha entregado él su dispositivo celular. De ahí sale la prueba que permite materializar la participación desde el punto de vista no solamente teórico, sino también político, de coactores, los cuales en la búsqueda del poder y negando la democracia, pretendían resquebrajar el orden constitucional. En algún momento espero tener la oportunidad, porque yo presté ya mi testimonio ante la Fiscalía, presté mi testimonio porque actué en aquel momento frente a aquellas acciones que yo considero que no pueden tener un militar de honor. General, ¿y qué opina de esta frase? Me apena que usen mi caso para perseguir a gente totalmente inocente. Lo dijo Juan José Zúñiga. ¿Qué opina usted de la lista de quienes estarían en ese supuesto gabinete civil? Muchos de ellos incluso, bueno, algunos dirigentes del magisterio que manifestaba aquí con nosotros que ni siquiera durante toda su vida como dirigente comulgaba con las ideas de Zúñiga. ¿Qué opina usted de ese gabinete? Que personas que tienen cierta representatividad o algún nivel, vamos a llamar, de convocatoria, tanto social, política o militar, e inclusive económica, sean, yo diría, proyectados como líderes que permitan en algún momento sustentar estas sazonadas golpistas. Es cierto, es posible que quienes estaban, estoy seguro, que quienes estaban allí pensados o proyectados como futuros ministros no conocían de aquella designación. Obviamente que la decisión de formar parte de este gabinete, que ahora está siendo negada por el señor general Juan José Zúñiga, la desmiento categóricamente, porque él mismo dijo que mi profesor, un profesor a quien quiero, admiro, el profesor Aguilar, el profesor Aguilar, forme parte de su gabinete como ministro de Relaciones Exteriores. Por tanto, es obvio que aquellas personas que hubieran sido pensadas o valoradas para formar parte del gabinete político, del gabinete ministerial, hayan tenido una oferta o no por parte de estas personas. Pero lo que sí puedo decirle es que en los dispositivos celulares en los cuales se almacena información, se ha logrado develar una serie de conversaciones que afirman una planificación muy anterior al 23 de junio, muy anterior, campañas o actividades políticas y proselitistas del señor general Juan José Zúñiga, que se exhibe como un general del pueblo. Yo me pregunto, en mi condición de uniformado, eso es pues ya una cuestión absolutamente llamativa. No puedo afirmar cuáles habrían sido las motivaciones que le han brindado o que tenía él, pero desde mi perspectiva existe, cuando usted me habla de esta circunstancia de personas que tienen algún nivel de representatividad, un interés geoestratégico y un posible alineamiento con actores que permiten la búsqueda de respaldo. El respaldo que tiene que ser nacional, económico y social inclusive, que no es descartable para legitimar un evento de un nuevo gobierno militar. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes, buenas noches. Que le vaya muy bien. General Johnny Aguilera conversando con nosotros sobre las declaraciones de Juan José Zúñiga. ¿Cómo están?
ha inscrito ya a su alianza en el Tribunal Supremo Electoral. Los demás tienen plazo hasta el próximo viernes 18 de abril, día feriado, pero que igual el Tribunal Supremo Electoral va a estar esperándoles hasta la medianoche para que puedan inscribir a sus alianzas políticas o agrupaciones ciudadanas rumbo a las elecciones generales. Pero permítame, por favor, quiero saber si ya tengo a mi invitada conmigo para poder conversar con ella. Vamos a ir en este momento con mi compañero Tufí Are, porque hoy también ha hecho noticia don Jorge Tuto Quiroga. Tufí. Sí, Miriam, así es, estamos cada día que pasa con una agenda mucho más intensa. Nos encontramos ya a 2 días del plazo final para el registro de alianzas y hoy, evidentemente, el precandidato presidencial, expresidente Jorge Quiroga, ha registrado su alianza, lo ha hecho específicamente con demócratas y también con el FRI, además de otras agrupaciones. Estamos aquí con Tomás Monasterio, aquí en vivo esta noche, que nos va a comentar en qué etapa está esta parte de la campaña, Tomás, luego de que anunciaran que se van a registrar por separado en relación a Samuel Doria Medina. ¿Quiénes son los aliados definitivamente y bueno, qué va a pasar ya con este registro? Avanzamos a paso firme, a un paso decidido para poder construir la unidad más amplia posible y poder lograr este 17 de agosto hacer honor al nombre que caracteriza esta alianza, libre, para que Bolivia, a través del voto de la gente y el respaldo de la población, mayoritariamente pueda permitir un mejor futuro para todos los bolivianos. El día de hoy hemos cumplido con toda la formalidad que establece la norma en torno a la convocatoria y a la inscripción del tema de las alianzas. Han participado demócratas como un partido nacional, el FRI, que constituyen la base jurídica de la adhesión que está recibiendo por parte de más de 15 agrupaciones regionales a nivel nacional, como el MOB, entre otras muchas más, que están adhiriéndose a este movimiento. Esta es la verdadera cara de la unidad que se construye con legalidad, con propuesta, con una visión de alternativa, pero sobre todo con credibilidad, certidumbre y certeza a través de una propuesta que se le está planteando al pueblo boliviano y el liderazgo del ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez, que encarna justamente eso, esta gran causa que es un gran movimiento que busca ir aglutinando a distintas figuras políticas, agrupaciones regionales y nacionales, partidos políticos, para poder construir esta alternativa y mirar las elecciones nacionales con esperanza y optimismo. Tomás, un analista hacía notar que antes de registrar la alianza con el FRI en el Tribunal Supremo Electoral, ¿debería el FRI haber diluido o anulado ya su alianza o terminado con Comunidad Ciudadana para que Tuto Quiroga no tenga ningún tipo de problema jurídico ya al momento de registrarse? ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, la ley es muy clara. Para poder construir una alianza se necesita un partido nacional. En este caso tenemos 2. Estas 2 agrupaciones, estos 2 partidos nacionales es demócrata, con el que tenemos amplias coincidencias en el tema del trabajo y el desarrollo de la autonomía. El ingeniero Quiroga ha planteado muy claro el tema de poder ofrecer a los bolivianos la autonomía total y radical para achicar el Estado, para que los recursos vayan hacia los gobiernos subnacionales, a los gobiernos municipales, departamentales, a las universidades y pueblos indígenas, para que exista no solamente la competencia en discurso, sino con recursos para el tema de salud, educación y seguridad. Y con el tema del FRI ha llegado un amplio relación en torno a la experiencia de vida que el ingeniero ha recibido por parte del señor Motete Zamora, que lo considera como un gran maestro que lo ha enseñado a conversar, a encontrar puntos de coincidencia con los sectores de la clase obrera trabajadora, así que hay muchas coincidencias con estos 2 partidos. En el tema específico del tema de los documentos y el tema de la acreditación del FRI para poder suscribir esta alianza, no existe ningún tipo de objeción ni tampoco observación alguna. Entendemos muy bien de que todos los formalismos que establece la norma han llegado a cumplirse y hoy hemos llegado a poder oficializar esta alianza que se constituye en la verdadera esperanza y la alternativa para el país en el futuro. Se ha registrado entonces la alianza de Jorge Quiroga Miriam, pero además en esta jornada, en el bloque Unidad, han habido otras novedades. Exactamente, y la ha marcado la señora Amparo Vallivian, quien ha señalado que declina su candidatura, pero al parecer no pierde las esperanzas, ¿no es cierto?, de poder en algún momento unir a Jorge Tuto Quiroga y también a Samuel Doria Medina. La tenemos a la señora Amparo Vallivian. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista, un saludo para todos ustedes y para su audiencia. A mí me gustaría preguntarle, señora Amparo, ¿cómo se siente? Pero le voy a preguntar esto más. ¿Ha sido en vano todo este tiempo bregar, luchar para que se mantenga el bloque de unidad en la oposición? No, por favor, el bloque de la unidad nació en diciembre y yo he lanzado mi candidatura en febrero. Pero no desmayo. O sea, lo que quiero que entiendan ustedes, los periodistas, que lo transmitan y la población, es que el objetivo final es que el MAS no deje de ser, que el MAS deje de ser gobierno. Y para que el MAS deje de ser gobierno, tiene que haber un candidato único de oposición. O sea, yo hoy día he declinado mi candidatura y lo puedo explicar por qué. Si ustedes me dan el tiempo, lo voy a explicar con detalle. Si no me lo dan, de todas maneras lo voy a explicar. Ya lo he explicado hoy día he tenido 100 entrevistas periodísticas, sí. Mañana voy a tener 3 y de aquí en adelante voy a poder también expresarme a través de artículos de opinión o otras entrevistas. Señora Amparo, ¿usted no cree que ya están fragmentados prácticamente? Porque hoy el señor Jorge Tuto Quiroga ya ha presentado su alianza, me imagino que en los próximos días lo hará también preparado. Usted ha dicho no os fragmentéis, pero bueno, creo que la fragmentación ya está hecha. No, es que, a ver, vamos despacito, no saquemos conclusiones apresuradas. Cuando estábamos en el bloque, que hoy día yo creo que está en terapia intensiva, no está muerto, pero está de terapia intensiva, hace 1 mes y medio, no ahora, hace 1 mes y medio, ya se decidió de que no se iba a inscribir una alianza única del bloque ante el Tribunal Supremo Electoral. Cosa que yo no estuve de acuerdo, pero esa fue la decisión mayoritaria y yo soy una persona demócrata, acepto las decisiones de la mayoría. Eso fue hace 1 mes y medio y se lo hizo público. Ahorita salen como si fuera una noticia de ahora, que se van a inscribir por separado Tuto y por separado la alianza de Samuel. Eso no es noticia de hoy día. Eso ya se decidió hace rato, ya lo sabíamos. O sea, no. O sea, la idea es de que vayan los dos y al final de cuentas lleguen a unirse en el camino una vez que se sepan los resultados. No, o ¿tampoco? Sea, no hubo una idea acerca del futuro. Simplemente hubo una decisión de que no se iba a inscribir ante el TSE una sola alianza de todos los que estábamos, los 6 que estábamos en el bloque. Esa fue la decisión, no me gustó, yo estuve en contra, pero esa fue la decisión y eso sucedió hace 1 mes y medio. Ahora, hoy en día, Tuto Quiroga ha inscrito su alianza, pues está bien. Samuel supongo que la va a inscribir antes del plazo fatal, que es el viernes, y de ahí en adelante ya se verá. O sea, no era una condición sine qua non que hubiera una sola alianza. A mí me hubiera gustado que fuera así. Yo abogué, yo insistí que debería haber una alianza única, pero la mayoría del bloque decidió que no. Entonces, bueno, no es noticia de hoy. Señora Amparo, qué gusto saludarla, Luciana, en este momento. Usted decía hoy en sus declaraciones, ganó Samuel, pero no puedo apoyarlo, y que por otro lado pretende o quiere ser ese vínculo. Me dirá, y esa es mi consulta, ¿cómo lo hará y por qué no apoyar a Samuel? Estaba escuchando atentamente sus declaraciones. Además, mencionaba que usted vio los resultados de estas encuestas, de estas consultas que se hicieron, que usted no tuvo ni un punto, que se había acordado que sea por puntos y que Samuel ganó. A ver, Luciana, perdóname, pero me has hecho 3 preguntas y no sé si me voy a acordar acerca de las 3. Yo se las recuerdo, o sea, no se preocupe. Ok, voy a tratar de responder. Adelante. A ver, vamos por partes. Yo soy una persona sumamente lógica y sumamente profesional, ¿ok? Y recapitulemos. Yo no suelo hablar muy largo, tú lo sabes, todos los periodistas lo saben, pero para explicarle esto
a ustedes, y no solo a ustedes, sino a la población, me voy a tener que tomar unos 2 o 3 minutos. Adelante. Permíteme. El miércoles de la semana pasada se hace un acto del bloque de la unidad en el Hotel Europa, donde se anuncia que el que ganó en el ejercicio estadístico fue Samuel Doria Medina. ¿Ok? A nosotros, los otros miembros del bloque, no Carlos Mesa porque ya se había retirado, pero los otros 5 estuvimos ahí, se nos convocó a una reunión con las empresas de 5 minutos y fue una comunicación verbal de las 2 empresas que nos dijeron: Samuel sacó 4 puntos. La otra también dijo: Samuel sacó 4 puntos. 5 minutos sin presentarnos nada, sin decirnos absolutamente nada. En ese momento, antes de la conferencia de prensa, yo pedí que por favor se me permitiera tener reuniones técnicas con ambas empresas. Se me concedió. Yo he tenido reunión técnica con una empresa el lunes en la tarde y con la otra empresa ayer martes en la tarde. ¿Qué he descubierto y qué he concluido a partir de esas mis reuniones con ambas empresas? Número 1, que los parámetros técnicos que habíamos coincidido y discutido y acordado entre los 6 miembros del bloque y que fueron comunicados por Carlos Mesa el 25 de marzo en su cuenta de X, habían cambiado. ¿Por qué? Porque los 6 nos pusimos de acuerdo en todos los parámetros técnicos y al final solo quedaba por decidir las empresas, la designación de cuáles empresas. Y como los que iban a financiarlas eran Tuto y Samuel, todos estuvimos de acuerdo que esa decisión debería ser hecha solo entre los equipos de Tuto y Samuel. Pero en las reuniones con las empresas yo me enteré de que en esas reuniones bilaterales se habían cambiado algunos de los parámetros técnicos acordados entre los 6. Sin embargo, esos cambios, a mi manera de ver, no afectan la integridad científica del trabajo estadístico que hicieron las empresas. ¿Cuáles fueron esos cambios? Número 1, reducción del tamaño de la muestra. Se redujo el tamaño de la muestra, que habíamos acordado que iba a ser 5,000 a 1,500, pero sin afectar el margen de error, que habíamos acordado que iba a ser 2,5%. Y ambas empresas me dijeron el margen de error sigue siendo 2,5%. Ok. Número 2, que habíamos acordado que el trabajo iba a ser representativo a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel urbano-rural. Y en esas reuniones bilaterales se acordó que ya no era necesario que sea representativo a nivel departamental. ¿Por qué? Me explicaron los equipos técnicos, ya no las empresas, sino los equipos técnicos de Tuto y de Samuel, con los cuales yo estoy en contacto cotidiano, que la demanda de representatividad departamental vino de Luis Fernando Camacho, por razones obvias, ¿no? Pero al haber bajado su candidatura Luis Fernando Camacho ya no era necesario la representatividad departamental. Está bien, eso no afecta a la integridad del trabajo estadístico. Y número 3, que acordaron que iba a haber fiscalización cruzada. O sea que los equipos de Tuto iban a fiscalizar a los encuestadores de Samuel y los equipos de Samuel iban a fiscalizar a los encuestadores de Tuto. Lo cual me parece muy bien, no fue una cosa que acordamos entre los 6, pero yo estoy totalmente de acuerdo y creo que todos estaríamos totalmente de acuerdo. Lamentablemente eso no se hizo. No se hizo fiscalización cruzada. Lamento muchísimo. No me preguntes por qué, porque ni yo participé en esas reuniones bilaterales y mucho menos en el trabajo de campo. ¿Ok? Entonces, eso fue uno de los descubrimientos en mis reuniones con las empresas. Sí. El otro fue el siguiente, que es muy importante.
no se dieron los datos a nadie, ni siquiera a su cliente. ¿Ok? No se dieron los datos absolutamente a nadie. No hubo un informe técnico, no mostraron los datos ni a Samuel, ni al equipo de Samuel, ni a mí, ni absolutamente a nadie. Una de las empresas me dijo, en nuestra empresa solamente 3 personas hemos visto los datos. La otra empresa me dijo, en nuestra empresa solamente 2 personas hemos visto los datos. Y ni siquiera hemos hecho una impresión de los resultados finales. Nos los hemos memorizado. ¿Por qué? Porque hay una cláusula contractual, me lo dijeron ambas empresas por separado, que si hubiera cualquier filtración, la responsabilidad es única y exclusivamente de las empresas. Entonces, no se dieron datos, ni siquiera a su cliente. No se dio un informe técnico, no se dio una infografía, no se dio absolutamente nada. Entonces, dada esa información que yo obtuve el día de ayer por la noche de la segunda empresa, para mí, ¿qué hago? No tengo evidencia acerca de los resultados. No tengo evidencia porque no veo los datos y entiendo perfectamente por qué no se los quiere difundir. ¿Ok? Pero todos los aspectos técnicos han sido correctamente aplicados, en mi opinión. De mis reuniones con las empresas, los aspectos técnicos han sido correctos. Aunque no me gusta que hayan cambiado un par de aspectos técnicos sin consultar a los 6, esos acuerdos bilaterales no afectan a la integridad del trabajo estadístico. Número 2. Amparo. Como no tengo la evidencia, sí, no puedo yo ni avalar, pero tampoco desmentir el resultado de lo que me están diciendo las empresas. Entonces, ¿qué hago? Recurro al principio de presunción de inocencia, que es un precepto moral, legal en todo el mundo y al cual yo suscribo plenamente. Si una empresa me dice, este es el resultado, y yo no tengo ninguna evidencia para rebatirle, le tengo que creer. Y número 3, a las 2 empresas les he pedido, ¿ustedes tienen los datos? ¿Van a guardar los datos? ¿Estarían dispuestas a publicar los datos después de la posesión del próximo presidente para que lo que ustedes me están diciendo ahorita sea contrastado después con la publicación de los datos? Ambas empresas me dijeron que sí los guardarían y que sí los publicarían con la anuencia de su cliente. Y yo he conversado con el equipo de Samuel Doria Medina y ellos me han dicho, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo en que se publiquen los datos. O sea, que si lo que a mí me han dicho es mentira, una vez que se publiquen los datos, ambas empresas o la empresa que ha mentido va a sufrir un daño reputacional sobre su negocio muy grande. Sobre la base de esas 3 cosas es que yo ayer en la noche decidí, número 1, bajar mi candidatura, porque yo no saqué ni un punto. Número 2, aceptar que el que ganó fue Samuel Doria Medina. Lo acepto, lo reconozco, lo felicito, le deseo toda la suerte del mundo. Pero también, número 3, que yo no puedo apoyar a Samuel Doria Medina. Porque yo desde febrero del año 2024 he venido abogado por candidato único de la oposición y lo sigo abogando ahora. Y Samuel Doria Medina lamentablemente no es candidato único de la oposición. Si llega a serlo de aquí a agosto, lo voy a apoyar sin miramientos, como dije en el artículo que publiqué hoy. Pero hoy día no hay candidato único de la oposición. Yo voy a seguir trabajando porque haya un candidato único de la oposición. Voy a hacer todo lo que esté en mi alcance. Voy a servir de puente, voy a hablar con cuanta persona influyente haya para que me apoye. O sea,
Voy a seguir trabajando en lo que dije desde febrero del año 2024. Candidato único de la oposición. Esa es la frase. No es unidad, no es el candidato del bloque, no es el frente, bla, 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 bla. Conceptos vagos. Candidato único de la oposición es un concepto muy preciso y muy importante, porque si no hay candidato único de la oposición va a ganar el MAS. Así de sencillo. Bien, doña Amparo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche. Me ha respondido las 3 preguntas y le agradezco mucho también por aquello. Tufi, continuamos con nuestra entrevista desde Santa Cruz. Sí, Luciana, estaba escuchando Tomás Monasterio aquí en Santa Cruz atentamente la posición de la señora Amparo. Tomás, dice la señora Amparo Bolivián que el bloque de unidad está en terapia intensiva. ¿Qué piensa usted? ¿Lo coincide o no con esa lectura? ¿Y cómo ve la decisión de la señora Amparo de declinar su candidatura y no validar o no apoyar más bien la de Samuel? Mire, en primer lugar creo que la unidad no se compra con ninguna billetera y esto queda absolutamente claro en las declaraciones de la señora Amparo, donde dice que el cliente que paga, contrata la encuesta, resulta ganador, al menos estilo del señor Maduro. Yo pagué la encuesta y yo gané, pero no hay transparencia. No hubo fiscalización, no hubo un proceso del cumplimiento de los acuerdos de la mesa técnica. Nosotros creemos que es importante ya pasar la plana. Nosotros estamos enfocados en construir la unidad más amplia posible para poder derrotar al MAS. Y así se demuestra en el ejemplo. No pagando encuestas y haciéndonos autoproclamaciones y quedándonos como candidatos únicos solamente con la billetera, sino con gente, con estructura, con la base, con la participación de partidos políticos nacionales, con agrupaciones regionales en todo el país y construyendo una propuesta seria y sólida con una alternativa concreta. El ingeniero ha sido muy claro de entender de que en estos momentos tenemos que pensar en nuestro verdadero adversario, que más allá de el MAS, Samuel, los que puedan correr en esta contienda electoral, el verdadero enemigo es la falta de gasolina, diésel, de dólares y esta inflación que cada mes asfixia más el bolsillo de la gente. En ese sentido nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Vendrá un escenario de 4 meses de campaña donde buscaremos construir la unidad más amplia posible, buscaremos las adhesiones, pero sobre todo los gallos se ven en cancha y tendremos que poner en mesa las propuestas, las alternativas, las visiones que tenemos de país para poder buscar mayor adhesiones. Respecto al tema de la declinación de la candidatura de la señora Amparo, respetamos mucho, es una mujer muy valiosa, a quien el ingeniero Quiroga le profesa un aprecio muy especial. Saludamos el hecho del renunciamiento y también saludamos de que a su salida le termine dando la razón al ingeniero Quiroga. Un proceso sin fiscalización, sin transparencia, un proceso fuera de la ley, como ha quedado claro en torno a reconocer de que hay una imposibilidad de poder mostrar los resultados porque se comete un delito electoral, termina dándole la razón al ingeniero Quiroga. Creo que obviamente el camino es bastante amplio, tenemos más de 4 meses de campaña, 4 meses donde el ingeniero Quiroga va a recorrer todo el país, va a llevar un mensaje de esperanza a la población boliviana y ha puesto claro una propuesta que otros países han secundado. Mire lo que ha pasado en Argentina, se ha levantado el cepo, han estabilizado la economía, han recurrido al Fondo Monetario Internacional, han accedido a programas que le han permitido salir adelante hacia la crisis y de igual manera experiencias recientes con el tema de El Salvador, con el señor Bukele, que han seguido la receta que tiene el ingeniero Quiroga para el país. El ingeniero Quiroga ha venido los últimos años hablando con absoluta claridad. Debemos recurrir al Fondo Monetario Internacional, conseguir los 12.000 millones de dólares que permitan generar este puente de estabilidad. 12.000 millones de dólares a largo plazo con tasas bajas para poder devolver a la gente los dólares, para poder garantizar el suministro, el abastecimiento de diésel, de gasolina y sobre todo el de poder salir de esta inflación para poder darle las garantías de estabilidad y seguridad hasta Navidad. Gracias, Tomás, por estar aquí en vivo esta noche. Muchísimas gracias, don Tufi, y realmente nos sentimos muy fortalecidos. Creo que hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde nace la esperanza, la ilusión de un cambio total y radical en el nacimiento de la Alianza Libre y con seguridad el 17 de agosto, con el apoyo de la gente y la bendición de Dios, el ingeniero Quiroga dará lo que él desea hacer. Ya foto tiene como vicepresidente, como presidente, ya tiene la foto, no está persiguiendo el cargo, está persiguiendo la oportunidad de poder
resolver los problemas de la población y hacerlo de la manera más transparencia, con experiencia, con capacidad y con claridad. Y si el pueblo boliviano nos apoya y el Señor nos bendice, Bolivia va a tener un futuro de esperanza y de renacimiento en torno a la figura del ingeniero Quiroga con la propuesta que le está planteando ahora Bolivia. Tomás Monasterio, coordinador de campaña de Libre aquí en Santa Cruz, estuvo con nosotros Miriam Luciano. Muy bien, perfecto. Vamos a tomar ahora sí contacto con don Adalberto Ticona, que es ex ejecutivo de la CSUB-CB. ¿Cómo está? Muy buenas noches, pero también es experto en gobernanza pública. Don Adalberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, hay un detalle, porque hay quienes dicen que la falta de recursos, especialmente para la realización del voto en el exterior, podrían afectar a las elecciones. Pero por el otro lado, lo que recién se ha conocido, ¿no? Esta presentación del recurso ante el TCP por parte del expresidente de diputados Israel Guaitari, que está exigiendo paridad en el binomio, podría llegar a paralizar las elecciones. ¿Qué opinión tiene usted? Hermana Miriam, muy buenas noches. Una nostalgia única. Desde el 2018 tengo la oportunidad de contactarme con usted. Saludos a toda la familia de Bolivisión. Muchas gracias. A ver, al respecto, queremos este día nos ha servido de reflexión de esta jugada y contrajugada en el tablero político. En tanto, es un recurso evidentemente que atina a lo que estaría vacío en la convocatoria de no cumplirse la alternancia de género en binomio presidencial. Revisando el artículo 26, parágrafo 1, y también en atención al artículo 210, si no me equivoco, de la Constitución, hermana Miriam, nos define o nos orienta, ¿no?, este tema de la alternancia que bien en las anteriores elecciones se ha cumplido en diputados, senadores, asambleístas departamentales y concejales. Eso lo hemos escrito en la práctica y conforme a eso, pero no había algo que obligue o que oriente para que el binomio presidencial sea también una mujer, un varón, una mujer, ¿no? Y eso se llama alternancia de género para nosotros, y así es que se ha desarrollado. Entonces, este recurso, hermana, tiene su tiempo. Dos opciones. En caso de ser admitido, tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta antes del 10 de mayo, porque hasta el 17 de mayo tendríamos la fecha tope de presentación de binomios. Entonces, por temas ya de procedimiento ante el órgano electoral, tendríamos ese espacio, esa holgura, ¿no?, en caso de ser admitido. En caso de no ser admitido, bueno, seguimos con el calendario electoral como ya todos conocemos, se ha publicado, y todos los factores que están incidiendo para la arena electoral se están preparando para cumplir a la cabalidad lo que dice esa convocatoria. El hecho aislado, lamentablemente, de este señor diputado, con un antecedente no tan perceptivo en empatía política desde que ha sido presidente, tendrá sus razones y tendrá que rendir cuentas de sus actos, el por qué ha presentado, no sin antes de haber cumplido el convenio que habían suscrito en la última cumbre todos los actores políticos y el TC, donde había un proyecto de ley que evidentemente permitía blindar, ¿no?, las elecciones nacionales. Entonces, muy preocupado mucha gente y también los políticos, así de la izquierda, de la derecha, con la experiencia de las elecciones judiciales, que tantos dolores de cabeza hemos tenido y lamentablemente hemos desgastado en el ámbito netamente de los derechos políticos de nuestras autoridades. Ahora se nos sorprende, pero hemos aprendido y creemos de que cada una de las bolivianas y bolivianos estamos apostando a que se cumpla la Constitución conforme a que el calendario electoral nos dice hasta el 17 de agosto. Exacto. Entonces, eso es nuestro punto de vista, hermana Miriam. Bien. Ahora, en las últimas horas se ha presentado también un recurso de inconstitucionalidad por parte del ex magistrado Gualberto Cusi, quien está pidiendo igualdad de condiciones para la participación de los pueblos indígenas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la Constitución ya nos dice, las leyes, la 018, la 026 nos orienta
y la ley de organizaciones políticas. Entendemos que el señor Cusi, si somos maduros políticamente y tenemos visión de servicio, esto se tiene que hacer al inicio de cualquier periodo legislativo. Es la misma reflexión decirle al señor Huaytari, tenía 4 años para delinear legalmente la participación obligatoria de alternancia de género en binomios presidenciales. Lo mismo habíamos dicho de las elecciones judiciales, que casualmente ellos provocaron la prórroga, y es discurso político, y la boliviana y el boliviano no está para soportar ese tipo de comentarios o aseveraciones políticas, que más es dolor de cabeza. Entonces, el señor Cusi debe revisar su actitud de boliviano y presentar conforme surte los procedimientos, como se dice, legislativos, para que su propuesta sea tomada en cuenta, y no ya establecido un calendario electoral con los mismos síntomas de generar malestar en la sociedad y en la institucionalidad boliviana. Don Adalberto, gracias por haber conversado con nosotros. Es muy importante también tener su criterio para que la población sepa y poder analizar un poco más, reflexionar con relación a estos temas. Que le vaya muy bien, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hermana, y que tengan un feriados, recogimiento y retroalimentación del espíritu. Sea bendecido Bolivia. Buenas noches. Buenas noches. Hasta acá hemos llegado con nuestro Bolivia a decir. Usted sabe que este es el espacio en el que usted va a tener toda la información que va a ser importante para que pueda, llegando el día de las elecciones, tener pues un voto consciente al momento de ir a las urnas. ¿Puede usted creer? La población boliviana ha decrecido en los últimos años. ¿Pero dónde y por qué? ¿En el área rural, en el área urbana? ¿Qué ha pasado con aquello? ¿Por qué estamos decreciendo? Enseguida, por favor, que es un tema muy importante para nosotros. 23:04. Permítame que vamos a continuar hablando de esta propuesta, de la paridad, hablando de candidaturas y hablando de elecciones generales, de lo que pueda suceder este próximo 2025 y esta propuesta que se ha emitido por parte de la Asamblea Legislativa o de un asambleísta. Diferentes repercusiones en el ámbito político y en el ámbito social. Y justamente ahora quiero darle la bienvenida a Verónica Rocha. Ella es investigadora del colectivo Cyberwarming. Está con nosotros. Buenas noches. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué te parece esta propuesta? Mira, Luciana, yo creo que la propuesta, la idea, de por sí yo te diría que desde los movimientos feministas, pues no es algo nuevo, lo hemos venido discutiendo hace mucho. La Constitución establece que la participación debe ser equitativa entre hombres y mujeres. Los colectivos feministas han trabajado mucho para que esto se garantice en las asambleas, en la Ley 26, en los reglamentos, en las inscripciones de candidaturas. Es un trabajo de un proceso larguísimo. Por lo tanto, el tema no nos toma por sorpresa, es un tema en el que de manera general estamos de acuerdo, porque abre paso a la inclusión de la participación de las mujeres en espacios ejecutivos, que es donde siempre usualmente tenemos problemas. ¿Y crees que en todo este tiempo, Verónica, se ha trabajado en figuras que puedan enmarcarse en esta línea para ser candidatas, precandidatas rumbo a las elecciones, hablando específicamente de estos últimos años? Sí, de manera general, sí te diría que sí, Luciana, pero permíteme ponerle el matiz a lo que te he comentado antes. Adelante. El tema es que, si bien la idea como tal es positiva en avances de la paridad y es algo que está pendiente, el tema es que no son estas las formas, porque llega en un momento en el que el calendario electoral ya está avanzando y desata toda la especulación en la opinión pública que hemos visto en este día y que está en todos los medios y toda la ciudadanía lo está viendo ahora, ¿no? Te diría con certeza que las luchas de las mujeres por incluirnos dentro de las políticas siempre han sido estos procesos de largo aliento, muy pensados, muy legitimados, con mucho contenido, y no tiene mucho que ver con meterse al medio de maneras que dejan mucha duda en la ciudadanía. Es decir, ¿crees que hay alguna intención de por medio, al margen de poder hablar de paridad, de poder hablar de igualdad de género? Creo que hay que tratar de dar la certeza a la ciudadanía de que el calendario siga avanzando y el Tribunal Supremo Electoral está haciendo los esfuerzos por dar esta certidumbre. Pero tenemos el antecedente muy cercano, que es un hecho concreto de las elecciones judiciales, cuando el Tribunal Constitucional se ha inmiscuido en el desarrollo de ese proceso. Es lógico que la gente y los actores políticos nos pongamos en apronte al tener este hecho tan difícil de explicar, porque el señor Huaytari no es precisamente una persona
muy relacionada a estas agendas, no es un diputado que se caracteriza por su dinamismo y por su participación, y de repente aparece con esta solicitud a un órgano que está bastante observado por la ciudadanía. Ya destiempo, según me dices. Totalmente a destiempo, porque en términos de los parámetros internacionales de integridad electoral, toda la normativa debiera estar idealmente cerrada al momento de que se inicie. Y este tema se está discutiendo en el país hace varios meses. Se le ha pedido a la Asamblea que apoye al tribunal y al trabajo del proceso con un paquete de leyes. No han avanzado en nada, no tenemos garantizados, hoy mismo en la tarde el tema de los fondos para los votos, para el voto en el exterior ha quedado en vilo. Es decir, la Asamblea tuvo un tiempo para poder demostrar que estaba apoyando, no lo ha hecho. Bueno, habría que tratar de dejar el camino más allanado para que el tribunal lleve adelante las elecciones. Ahora sí escucho tu respuesta respecto a la pregunta que te hacía de las figuras que se tendrían que haber potenciado en estos últimos años. Claro que sí, Luciana, y que es importante porque creo que hay que aprovechar que estos temas vienen a la mesa para discutir esto, que sería ideal, ¿no? Sería ideal en términos de avance de paridad. Creo que hay un consenso respecto a que es una asamblea legislativa con un muy bajo desempeño, muy poco legitimada, pero por supuesto no hay que caer en el error de generalizar. Sí estoy segura de que han habido algunas, sobre todo legisladoras, que han sobresalido por su trabajo propositivo, por su generación de leyes, y creo que soy bastante contundente al señalar que la mayoría de los legisladores que vamos a recordar de esa gestión, yo creo que van a ser mujeres. Al margen de lo que pueda suceder en este momento, ¿verdad? Y estas intenciones que puedan existir o que existirían para retrasar elecciones, para afectar el calendario, no lo sé. Es una puerta para poder hablar y poder ya de alguna manera inmiscuir esta ley dentro de nuestro Estado plurinacional y poder hablar más adelante de una paridad real. Así es. En realidad, esta normativa, para estar establecida como debiera estar en el marco normativo, tuvo ya una discusión el año 2018, cuando se habló de la ley 096 de organizaciones políticas. Y claro, en ese momento se discutió mucho respecto al binomio paritario, los pros, los contras, y ahí los legisladores de ese entonces tomaron una decisión. No obstante, como bien señalas, está bueno que el tema salga a la palestra, porque las organizaciones de mujeres no hemos dejado de trabajar en eso. Hace poco nomás un grupo de instituciones han presentado la agenda política de las mujeres, que tiene todos los contenidos, y los han puesto a los representantes y a las representantes de las organizaciones a escuchar esa agenda y a tratar de tomar algunos compromisos, porque obviamente, idealmente, en algún momento de la carrera electoral nos vamos a acercar al momento de los contenidos, y por supuesto que tendremos que hablar de estos temas. Verónica, gracias por venir aquí en vivo a nuestro estudio y hablar justamente de estos temas que son importantes. Muchas gracias. Un gusto, Luciana. Buenas noches. Siempre bienvenida. 23:09. Seguimos. Hablemos de nuestra población, porque a ver, cuando llegó el día del censo nos habíamos sorprendido con el hecho de que no habíamos crecido como nos imaginábamos. Y quiero que vea por favor este mapa, señor director, si lo podemos ampliar para que la gente lo vea más claramente. Usted está viendo el recuadro, la cantidad de hijos que podría tener una familia o una mujer, si usted quiere. En 1994, a ver, la línea continua es Bolivia. Vamos a enfocarnos en Bolivia primero. En 1994, una mujer en Bolivia podía tener 4,8 hijos en promedio. Estamos hablando en promedio. Pero si se da cuenta, mire cómo esta línea va bajando, pero radicalmente hasta el año 2023. Llegamos en Bolivia al 2023 con 2 hijos, 2,1, menos de la mitad de lo que se marcaba en 1994. La caída ha sido realmente dramática, pero no solamente en Bolivia. Si usted ve, por ejemplo, países como Honduras, Brasil, Chile, Ecuador, a ver, en el caso de Chile y Brasil, mucho más radical la caída, porque han llegado al año 2023 en promedio para tener 1,5 o 1,6 hijos. Promedio estoy hablando, ¿no es cierto? O sea, mucho más radicales que nosotros. Pero ¿por qué se ha dado este fenómeno? Que no solamente se está viviendo en América Latina, ojo, ustedes están viendo que desde Asia se está viviendo esta misma situación. Es más, se está tratando de imponer políticas públicas para incentivar a que las parejas lleguen a tener hijos. ¿No quieren tener hijos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Tenemos por favor a don Pablo Salazar, que es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Bolivia, para poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. A ver, 2,1 hijos en Bolivia en promedio hasta el 2023. ¿Por qué no se quiere o por qué no se puede tener hijos en Bolivia?
No un tema de que no se puede, es un tema de que se está cerrando la brecha entre la expectativa o el número ideal de hijos que quiere tener una mujer y el número de hijos que se observa realmente. Hay que llegar un poquito a los datos que usted decía y mostraba hace un minuto. Por ejemplo, en el año 2008, la diferencia en estos 3.5 hijos más que por mujer que había en el año 2008, aproximadamente 1.4 era el exceso de hijos respecto al número ideal de hijos que querían tener las mujeres. Ese número cayó en el 2016 a 0.8 hijos por mujer, es decir, las mujeres tenían todavía 0.8 hijos más de los que estaban buscando. Y en este momento observamos, y es una muy buena noticia en Bolivia, que observemos que este momento la diferencia es solo de 0.2 hijos, es decir, las mujeres esperarían tener 1.9 hijos y observamos una fecundidad de 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres tienen una expectativa de fecundidad que cada vez más, por su empoderamiento, pero también por el acceso a servicios de salud, a métodos anticonceptivos, están pudiendo realizar estas decisiones alrededor de su fecundidad, lo cual es justamente el objetivo que tiene la política pública y una política basada en derechos que garantice las decisiones de las mujeres sobre su propia reproducción. A ver, usted me habla de empoderamiento, de recursos, estamos hablando drásticamente del tema de economía en el país. Sí, y tiene que ver con justamente eso. Por ejemplo, Bolivia, hay que reconocer que en las regiones del país que más participación de mujeres tienen en el mercado laboral. En términos absolutos, la población femenina está participando en más del 70% dentro del mercado laboral. No quiere decir que participa quizá en las mejores condiciones o con empleos de tiempo completo, pero en términos generales es la participación más alta que encontramos en los países de América Latina y el Caribe, y sin duda esto se produce como resultado justamente de estas reducciones de fecundidad, donde las mujeres tienen que tomar estas decisiones para poder participar, necesitan en este caso tomar decisiones alrededor de las cargas de cuidado que pueden soportar. Claro. Entonces, mientras más voy a participar, menos carga de cuidado tengo que tener si no tengo apoyo de mi pareja, si no tengo apoyo del Estado. Por lo tanto, una reducción de la fecundidad es la consecuencia lógica de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, que ha sido el resultado justamente de este empoderamiento económico que estamos hablando. Ahora, ¿esta reducción de fecundidad se muestra más dramáticamente en el área urbana o en el área rural? No es dramáticamente, se observa que hay más posibilidades de poder realmente cerrar estas brechas entre la fecundidad observada y la fecundidad deseada en las áreas urbanas. Puede hacer mucho sentido porque, primero, las brechas son mucho más altas para las mujeres con menos educación. En general, en las áreas urbanas hay mayor educación. Las mujeres más pobres tienen también un nivel de fecundidad más alto, normalmente asociado con niveles más bajos de educación, porque hay mucho esto que llamamos interseccionalidad, es decir, hay diferentes dimensiones de exclusión que finalmente terminan produciendo estos impactos. Sí. Y un tercer tema es que adicionalmente a esto vemos que existe un sesgo también en términos de la fecundidad y la capacidad de poder tomar decisiones. Hay todavía estas brechas más grandes entre la fecundidad observada y la deseada, por ejemplo, en las poblaciones indígenas. Entonces, lo cual hace más sentido con las políticas públicas. En las zonas urbanas es más fácil, por ejemplo, tener acceso a anticonceptivos, es más fácil tener acceso a educación, es más fácil tener acceso a los servicios de salud, y todo eso en el fondo crea, ¿no es cierto?, ciertas ventajas, podemos decirlo, para las mujeres que se encuentran en entornos urbanos, mientras que en los entornos rurales todavía persisten además muchas normas sociales de género que en muchos casos atentan contra esta autonomía que se está buscando de las mujeres, ¿no? Bien, ahora esta tasa de fecundidad habría descendido porque aumentó la tasa de empleo en nuestro país. ¿Me puede hablar de esto, por favor? Sí, como le decía, en general uno observa que la participación de los hombres aproximadamente en el mercado laboral boliviano es de alrededor de 80%, las mujeres participan en más del 70%, es el país con la mayor participación de mujeres en el mercado laboral y, como le decía, sin duda para poder participar necesito arreglar y necesito ajustar mis cargas de cuidado. Entonces, tener 3 hijos probablemente es algo que no es compatible con poder tener una participación de 20, 30, 40 horas en el mercado laboral, que es lo que se requiere para poder compensar los ingresos que necesitan las familias. Entonces, todo esto es parte de un proceso general que está ocurriendo, pero también una tendencia global que vemos en el mundo. Entonces, si uno ve las tasas de fecundidad, como usted las mostraba en países de la región,
observa que Bolivia está acercándose a tasas de fecundidad que se observan en países como Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil. Entonces, en los países vecinos se observan tasas de fecundidad que están por debajo de los niveles de Bolivia, pero que justamente es parte del proceso de lo que llamamos la transición demográfica y parte de este proceso en donde las mujeres van teniendo una participación cada vez más activa dentro de la sociedad. Pablo, buenas noches. Luciana les saluda. La visión social es otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta respecto a estas nuevas decisiones que van asumiendo las mujeres en cuanto a la visión familia. Sí, evidentemente, y hablando y conversando con adolescentes, ya no tienen esa idea marcada en la cabeza de casarse, no todos, ¿verdad? De casarse, de formar familias grandes. Ahora la visión es diferente. Sí, hay un cambio en los imaginarios, por supuesto. Tiene que ver además con una estructura de costos, tiene que ver con cambios en las perspectivas de la vida, pero también pasa por los niveles de productividad que uno puede tener, por las relaciones de trabajo y los sistemas de cuidado. Entonces, lo que nos muestra la experiencia internacional es que en términos generales los únicos países que han logrado revertir la tendencia a la reducción de la fecundidad son países donde existen más niveles de igualdad de género. Por ejemplo, los países del norte de Europa, que tienen en general regímenes que son muy favorables a la participación de las mujeres en el mercado laboral, donde los hombres tienen la posibilidad de poder tener tareas de cuidado, donde existen licencias de paternidad extendidas, donde hay un gran sistema de protección social de parte del Estado que favorece justamente los cuidados. Vemos que en principio las mujeres pueden tener cambios en sus preferencias de fecundidad y en principio empiezan a desear tener más hijos que los que realmente tienen. Y allí el rol del Estado es clave. En el caso de los países de Latinoamérica todavía observamos este cambio cultural donde empezamos a observar que la preferencia probablemente está más en el mercado laboral y reducir la fecundidad. Todavía no observamos muchas mujeres que deciden y hombres que deciden nunca tener hijos. Es algo que también la encuesta nos muestra. Si bien existen casos, todavía en la mayoría existe la preferencia por tener aproximadamente 2.1 hijos, que es lo que estamos observando dentro de la tendencia, 1.9 hijos, que es realmente la tendencia que desean en promedio las mujeres en Bolivia. Por lo tanto, estamos en un régimen donde está cayendo la fecundidad, pero por supuesto todavía el crecimiento económico va a estar presente en la sociedad boliviana por los siguientes 50, 60 años. Y ya que mencionas el tema del paso del tiempo, con esta tendencia, ¿cómo estaremos en los próximos 50 o 60 años si es que continúa la misma? Sí, yo creo que primero felicitar, ¿no es cierto?, a Bolivia, y particularmente al Instituto de Estadística, por haber hecho esta importante encuesta. No todos los países de la región tienen la capacidad de poder hacer estos análisis y prever justamente estos escenarios de mediano plazo, que es la parte importantísima a considerar. En el caso de Bolivia, justamente la tendencia, en donde se encuentra Bolivia en este momento es en el inicio de la ventana demográfica de oportunidades que llamamos, es decir, justamente en el momento en el cual la población en edad de trabajar es más grande y puede soportar claramente toda la población todavía de niños y adolescentes que no están en el mercado laboral, y además las personas que ya se encuentran fuera del mercado laboral porque han entrado en una etapa de envejecimiento. Entonces, este proceso va a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo cada vez más población que está en capacidad de trabajar y que por lo tanto puede soportar la economía, puede soportar el consumo y por supuesto también el ahorro, tanto en términos individuales como en sistemas colectivos como son los fondos de pensiones. Entonces, este es un momento de oro para la sociedad boliviana desde el punto de vista demográfico, en tanto y en cuanto todavía vamos a ver un incremento de la población en edad de trabajar durante mucho tiempo, lo cual va a permitir que podamos capitalizar ese impulso demográfico en tasas de crecimiento importantes para el país. Gracias, Pablo, por haber conversado con nosotros. Datos importantísimos y que además va a servir también para quienes están intentando llegar a la presidencia, ¿no es cierto? Que tienen que fijarse en aquella información. Exacto. Pablo Salazar, esta noche, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país. ¿Hacemos una pausa? Sí, seguida volvemos aquí en vivo.
Hablemos ahora de Internet. Sí, le teníamos una consulta en redes sociales y le voy a mostrar los resultados porque enseguida profesionales con nosotros hablando del tema. ¿Para qué usa principalmente el Internet? Diversión, educación, información. ¿Qué dijo la gente esta noche? 33% dice diversión, un 3% dice educación y para la información que siguió con la tendencia de ganador, 64%. Contigo, Miriam, hablaremos de este tema. Exactamente, para ver cómo utilizamos el Internet en nuestro país y estamos en época electoral. Es decir, vamos a enfocarnos también por ese lado. Estamos con Eliana Quiroz, que es representante de la Fundación Internet Bolivia. ¿Qué me vas a mostrar que me llame la atención o que llame la atención a la población y que le haga decir, oh, ojo, alerta con esto? Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre desinformación electoral. Que eso es... Qué complicado. Sí, eso como que se ha conocido hace unos 2 o 3 años o el 2019 más en Bolivia como noticias falsas. Sí. Pero noticias falsas es como solamente estamos hablando de algunos mensajes que podrían ser falsos y en realidad los procesos de desinformación o las campañas de desinformación son un poco más amplias, no solamente son una cantidad X de mensajes engañosos o falsos, sino narrativas que se impulsan en contra de un candidato o a favor de un candidato falsamente. Ahora viene y eso hace acompañado daño. de la inteligencia artificial. Eso además viene ahora con inteligencia artificial, lo que multiplica la capacidad de producción de mensajes y también de confusión que genera en las personas. ¿Cómo podemos luchar contra esta desinformación? Creo que venimos hablando de esto hace tiempo y cada vez se nos hace más difícil. Sí, hay muchas formas. Ahora vamos a ver una que es una herramienta que da Facebook para enterarnos de algunas publicaciones que se contratan en su plataforma. Claro, porque es a través de las redes sociales, en eso hay que ser muy claros, Mucho de la desinformación se da a través de redes sociales, en los espacios digitales, aunque también en los entornos no digitales, pero lo más importante, lo más masivo es en espacios digitales. Y por las soluciones, ahorita vamos a ver esto, las soluciones pueden venir, por ejemplo, por educación, alfabetización digital, hay que promover esto. También por regulación de las plataformas digitales, hay que ser capaz de regular la moderación de contenido en las plataformas digitales. También viene por un esfuerzo de verificación de noticias o fact-checking. Y también viene por estas herramientas. Espera un momento. Sí. Has hablado de regularizar los contenidos y yo digo, ¿aquí, en Bolivia? Claro. En las plataformas, no los usuarios. No hay que regular a usuarios y usuarias, es decir, decirles a usuarios y usuarias, a la ciudadanía, que pueden publicar y que no. Claro. Eso es censura previa, eso no es correcto. No es eso. Hay que regular a las plataformas digitales, es decir, hay que decirle a Facebook, a TikTok, cómo comportarse. Ya, perfecto, ahora sí entendemos. Total. ¿Qué te parece? Son varias respuestas para la desinformación y una es esta. Es interesante, me han pedido ahora que les muestre, estamos mirando la pantalla, no estoy segura. Bueno. Ahí está. Ok. Este es un espacio de Facebook que se llama la librería de anuncios publicitarios. ¿Ya? Y aquí estamos, al final les voy a mostrar cómo entramos, en qué link entramos. Y aquí vemos que está en Bolivia y aquí podemos ver categoría de anuncios. Hay 2 categorías, todos los anuncios y temas sociales, elecciones o política. Vamos a hacer clic ahí y después vamos un poquito más abajo y vamos a presionar ir al informe. Y mientras se despliega el informe les explico. Todas las personas y las cuentas, las páginas que contratan publicidad en Facebook, en este caso, y en Instagram, están registradas acá, sobre todo las cuentas que contratan para fines sociales o políticas. Entonces puedes saber todas las personas, todas las páginas. Personas y empresas. Páginas, específicamente páginas de Facebook que contratan publicidad. Pero esas páginas pueden ser personales o de empresas. Ahora vemos, vamos a ver quiénes aparecen. Estamos hablando de más de 62,000 páginas. Desde la creación, que es el 2020, si no estoy mal. Y acá vemos, por ejemplo, vamos a mirar los últimos 7 días. Y aquí aparecen, por ejemplo, Samuel Doria Medina, que desde la página de Samuel Doria Medina, 61.134 bolivianos en 45 anuncios. Bien. Y también créeme, perdón, y el paréntesis, esa inversión
para 45 anuncios es altísima. Quiere decir que está poniendo muchísima publicidad en Facebook. En términos de Facebook no es por el alcance me refiero. Sí, en términos de Facebook no es tanto dinero, pero 61,000 bolivianos claro, no es me refiero poco. a que, por ejemplo, uno invierte 20, 30, 50 bolivianos y tienes un alcance interesante de 10,000, 20,000 personas. Correcto. A eso me voy correcto. con ese dato que sí, la publicidad que le está poniendo, solo por el ejemplo, tiene una capacidad de llegada muy alta. Totalmente. Y además estamos viendo los últimos 7 días solamente. Exacto. Sí. Aquí podemos ver últimos 30 días, 90 días o desde que se creó esto que es el 2020. Con razón, a cada rato me aparece. Claro. Ahí hay Manfred Reyes Villa, Carlos Montaño, alcalde. Goberna Bolivia, que habrá que ver qué es esa página. Goberna es una página que está justamente con profesionales para impulsar, digamos, el tener un conocimiento más sobre cómo ser político, cómo llegar a la población. Perfecto. Fausto Ardaya, presidente, Manfred 360. Esto no significa que, digamos, Manfred esté contratando, sino su campaña normalmente, porque esta es su página. Claro. Entonces vamos a entrar vamos a entrar a Samuel Doria Medina, puedes entrar a mirar más cada uno de los anuncios, de hecho. Entonces aquí los anuncios se te despliegan y dice 34 resultados y aquí puedes mirar que, por ejemplo, este anuncio, gracias Tarija por el cariñoso recibimiento, hashtag 100 días carajos, hashtag Tarija, etcétera. Tiene impresiones, va a llegar a 450,000 personas, 500 potencialmente personas. El importe gastado son entre 700 y 799 bolivianos. El tamaño del público es estimado, categorías, etcétera. Es decir, tienes mucha información de quién está contratando. Esto también es una herramienta contra la desinformación, porque si comienzas a ver que aquí en estos contenidos se está promoviendo desinformación o contenidos engañosos, puedes saber quién está contratando. Entonces es muy difícil burlar esto y que gente que está promoviendo desinformación o ataques o discurso de odio diga que no. A ver, Eliana, ¿esto se podía saber el 2020 o el 2019? No. Y te explico por qué el 2019 no. Y esto ha sido una cosa por Meta. Yo soy parte de una fundación, Fundación Internet Bolivia, y contactamos el 2019, antes de las elecciones, a Meta para que habilite el Ads Library en Facebook, y nos dijeron que solamente el órgano electoral podía hacerlo. Si recordamos, el 2019 el órgano electoral estaba en cualquier cosa menos en esto. Entonces dijimos, no hay realmente una autoridad que te pueda pedir, pero lo necesitamos, y dijeron que no. El 2020, en agosto, de repente lo habilitaron, sin que medie la solicitud del órgano electoral. Entonces lo hicieron a discreción, y ahí dijimos, entonces esto no necesitaba realmente que haya una autoridad que lo solicite, y esto muestra también que las plataformas un poco hacen lo que quieren. En el 2020 comienzan porque hay un escándalo, el 2019 serio en Bolivia, ¿no? Bueno, ahora lo bueno es que lo tenemos, es una herramienta que permite hacer un monitoreo de las cuentas que están contratando publicidad por lo menos en Instagram, Threads, que nadie está, y Facebook en términos políticos. ¿Ahora es solamente en Facebook? En este caso sí, he entrado ahora a TikTok justo un poquito antes de entrar y de venir, y no está habilitado para Bolivia. Creo que hay otras formas, no a través de la plataforma. Instagram sí, Facebook, Instagram y Threads se puede con esta herramienta. En TikTok he visto que no, pero creo que hay, y me falta un poquito ahí mirar, hay otras, no en la plataforma misma de TikTok, pero creo que hay otras herramientas que sí te permiten mirar. Entonces, si quieres hacer seguimiento, hay formas. Es un trabajito, pero minucioso, que hay que tomarse, ¿no? Para poder ver si están desinformando o no, y quién, obviamente. Pero para eso también está la sociedad civil, no tienen que hacerlo solo ustedes, ¿no? Nosotros estamos haciendo un seguimiento de esto desde el 2020. Entonces miramos más o menos quiénes son los que contratan publicidad, qué tipo de publicidad están promoviendo, o sea, podemos tener información. Este conteo también incluye las colaboraciones que se tiene en Instagram, por ejemplo. Es difícil, o sea, dices, por ejemplo, porque ahí no es un pago directo a la plataforma.
las colaboraciones. Ajá. No, es difícil. Es difícil eso controlar. Eso no claro. se puede. O por ejemplo, un influencer en TikTok. A eso me refiero, exacto. No, y ahí yo creo, ya vamos a otros temas ahí, yo creo que tiene que haber una regulación de parte del Tribunal Supremo Electoral, que entiendo no será este año, pero para la siguiente, acerca de los influencers. Ellos deberían hacer un disclaimer, se llama, ¿no? Una nota que diga, esto es parte de una campaña. Porque si yo estoy viendo un influencer en quien confío y me está pasando información política y yo creo que es su opinión, es diferente a saber que es parte de una campaña electoral. Exacto. Entonces debería haber un anuncio que diga, está bien que reciban dinero, viven de eso también, ¿no? Pero que diga, esto es parte de una campaña. Entonces está faltando un poco adecuación de normativa electoral al espacio, al intenso espacio digital. A eso me refería, yo te ponía el ejemplo de la colaboración, porque muchas veces cuando uno trabaja con una empresa para promocionar X o Z producto, pones colaboración pagada. Entonces ahí estás aclarando que sí, evidentemente es una publicidad. Correcto, correcto. Y a esto, ¿ustedes se han acercado al Tribunal Supremo Electoral para ver que pueda regular todo esto? Estamos trabajando en varias organizaciones de sociedad civil por primera vez en una coalición contra la desinformación, impulsada por el PNUD. Y tenemos una relación más o menos fluida con el tribunal. Ahora no se ha podido impulsar porque estamos aprendiendo también a trabajar en coalición. Sabemos, nos han presentado justo esta mañana el proyecto de reglamento y no va a entrar una cosa tan específica. Están armando algunas cosas digitales, también ellos un poco aprendiendo. No se puede hacer... no se pueden generar medidas muy rápido, porque también hay que tener cuidado con libertad de expresión. Se puede afectar algunos derechos. Entonces, correcto. Yo creo que esto lo que tiene que suceder es que tiene que haber un amplio debate social que inspire normativa. Entiendo que estamos urgidos, pero tampoco podemos ir con patas de elefante en una tienda de cristal rompiendo cosas. Muy bien. Eliana, gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias para las dos, realmente, porque sirve mucho esto, ¿sabes? Y el tratar de ir, si usted puede tomarse un poquito su tiempo, hágalo, en vez de estar revisando alocadamente las redes sociales, porque nos llega de todo. Y creyendo en todo. Y me faltaba una cosa, mostrarles, cómo entran. Es muy fácil, no necesitan cuenta en Facebook. Pongamos la pantalla, por favor. Facebook, pantalla, señor. Sí. Facebook.com, ¿dónde está la barra? No, aquí es barra. ¿Guión o barra? Barra, las 7, sí, ahí está. Ads. Miren, facebook.com barra ADS barra library en inglés, que es LIBRAY, y ahí entras. Listo. Ay, perdón. Library. Ahora sí. Y así. Y ahí entras a la página que les he mostrado y ya puedes hacer la revisión. Perfecto. Puedes bajarte la base de datos. Es interesante la página. A buscar anuncios y ahí... Y aquí está. Sí, acá, categoría del anuncio. Habíamos hecho esto. Y luego bajas un poquito hasta que vas a ir a informe. Perfecto. Y ahí puedes mirar. Listo. Gracias. Un placer. Entendido. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Miriam, estamos a unos minutos de arrancar parte del calendario, digamos, de lo más importante dentro de la Semana Santa, el Jueves Santo. Exactamente, donde uno va a poder visitar iglesias, en fin, ver también el lavado de los pies, que es muy importante, ¿no es cierto? Pero también, un dato importantísimo, tenemos mañana horario continuo. Sí, ya se ha confirmado. Sí, horario continuo de trabajo, se entiende que para públicos y privados, y evidentemente el feriado del Viernes Santo está confirmado. Veamos las diferentes actividades que habrán estos días. Adelante. Estamos a pasos de el Trido Pascual. El día jueves tenemos la renovación de votos sacerdotales en la catedral. A las 5 de la tarde se tiene la celebración eucarística del lavatorio de pies y la última cena del Señor. Y también el día jueves la ciudadanía ya va visitando las 14 iglesias que tradicionalmente ellos viven su Vía Crucis con la familia. El día viernes a las 3 de la tarde tenemos aquí en la iglesia La Merced la Pasión del Señor, la lectura de la Pasión del Señor, la adoración a la cruz y la comunión.
Posterior a eso tenemos ya la procesión de las imágenes que fueron declaradas por el Gobierno Autónomo Municipal como patrimonio y por el Estado Plurinacional como patrimonio inmaterial y cultural del municipio de La Paz. Vamos a tener el recorrido por las calles céntricas de la ciudad. En el artículo 2 de la ley mencionan que hemos recuperado el circuito histórico patrimonial y estamos pasando por todas las iglesias del centro. Hemos recuperado también las bandas del ejército que nos van a acompañar este año y de la Academia de Policías. Sábado tenemos el sábado de gloria, de recogimiento, y el día domingo, el domingo de resurrección, para que cada uno de nosotros los católicos empecemos a vivir de una nueva manera nuestro diario vivir. Sí, ya desde el día domingo con la entrada triunfal de Jerusalén, con el Domingo de Ramos, hemos podido presenciar que en todas las iglesias de la ciudad de La Paz y a nivel nacional, todas las iglesias tuvieron procesiones y estaban muy abarrotadas con gente. Y ahí hemos visto que la ciudadanía vive de diferente manera su fe católica en esta Semana Santa y demuestran su fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ellos contemplan el sacrificio que Él hizo por redimirnos de nuestros pecados. Bien, esperemos que sea un fin de semana realmente de mucha reflexión. Así es, y mucha gente también, Miriam, aprovecha para viajar, ¿verdad? Aprovecha el puente, este feriado largo, para poder realizar diferentes actividades. Y estar en familia, ¿no? Sí. Que es lo más importante. ¿Vámonos? Nos vamos, querido Tufi, buenas noches. Y los creyentes entramos a la parte central de Semana Santa. Jueves Santo y de ahí la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo para esperar, por supuesto, el domingo de resurrección. Ha sido un gusto enorme estar, Miriam, Luciana, esta noche aquí en vivo. Lo mismo que a todo el país, por supuesto, un gran abrazo. Hasta mañana. Chao. Que te vaya bien, Tufi. Ay, los huevitos hay que comprar. ¿Qué? Huevitos. Ah, huevos de paz. Sí. Yo les escondo a las chicas por todo lado. Rosquetes. Y después me los como yo. Sí. Buenas noches.